Bien, sean bienvenidos, bienvenidas a esta asamblea de oración. El viernes pasado compartimos el tema desafíos de los jóvenes de ayer y de hoy. En el día de hoy vamos a compartir el tema el señorío de Jesús. ¿Cómo se llama el tema? El señorío de Jesús o el reinado de Jesús. Tengo una introducción con una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿De verdad Jesús ocupa el primer lugar en tu vida? Cuando hablamos del señorío de Jesús, estamos hablando que Jesucristo es el rey de cada uno de nosotros. Pero el reinado de Jesús en nuestra vida no es un asunto de la boca para afuera, sino que cuando decimos que Jesús es el rey de nuestra vida, que Jesús es el Señor de nuestra vida, va a depender del lugar que Jesús ocupa en la vida tuya y en la vida mía. Así que a nivel de introducción, es bueno que reflexionemos y nos preguntemos: ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? A nivel de introducción, el tema que estamos tratando, ¿cómo se llama? El señorío de Jesús. Con el tema del señorío de Jesús lo vamos a hacer a la luz de una pregunta. ¿Qué implica tener a Jesús como el rey de mi vida? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué implica tener a Jesús como el rey de mi vida? Y le voy a dar 30 segundos para que tú compartas con tu compañero que está a tu lado qué significa tener a Jesús como el rey de tu vida. Por favor, comparte con tu compañero que está a tu lado ahí. ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa para ti? Alguien toma un poco de agua ahí. ¿Qué significa que Jesús es el rey de mi vida? Muy bien. Usted habla mucho, qué bueno. ¿Está bien, señores? ¿Ya? ¿Está bueno? El tema lo dimos, ya pueden irse en paz, ya se pueden ir en paz. Es broma. Miren, ojalá que yo tuviera un sonido ahí para escuchar lo que cada uno de ustedes dijeron, pero saqué algunos puntos que yo considero que implica tener a Jesús como el Señor de mi vida. Primero, implica un arrepentimiento humano y un perdón de Dios. Tener a Jesús como el rey de mi vida, primero implica un arrepentimiento humano y el perdón de Dios. Quiero que hagamos un viaje mentalmente a la palabra de Dios y nos imaginemos el momento que Jesús está crucificado. Cuando Jesús está crucificado, hay dos hombres que están con él, que son dos ladrones. Y hay uno que era tan buen ladrón, tan ladrón, que hasta se robó la bendición de Jesús, la salvación. Y se le dicen el buen ladrón. Fíjese, cuando el buen ladrón entra en diálogo con Jesús, le hace una petición a Jesús. ¿Y cuál fue la petición que le hizo a Jesús? Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. ¿Cuál fue la pregunta? Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Fíjese. ¿Y el otro ladrón qué hizo? ¿Qué hizo otro ladrón? Comenzó a insultar a Jesús, a burlarse de Jesús. El otro ladrón tuvo, ¿me escuchan?, la gran oportunidad de su vida
de ganarse la salvación, porque estaba al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y estaba al lado de aquel que iba a derramar su sangre para darle salvación a la humanidad. Y teniendo la gran oportunidad de su vida, no la aprovechó. Hágame el favor, al que está a lo suyo, diga: mire, hoy hay una oportunidad, aprovechalo. Díselo: hoy hay esta oportunidad, aprovechala. Aprovechala. Hoy esta oportunidad, aprovechala. Aprovechala. ¿Me escuchan? Entonces míreme, este ladrón, teniendo la gran oportunidad de su vida, no la aprovechó. Y es también lo que pasa con muchas personas que tienen la gran oportunidad de su vida de recibir la salvación, de recibir la bendición, y no la aprovechan. De hecho, esta asamblea también es una oportunidad de crecimiento espiritual para muchos y muchas, y qué bueno que usted está aquí aprovechando esta bendición. Segundo lugar, el buen ladrón, ¿qué hizo? Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Te aseguro que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Fíjese, el buen ladrón fue capaz de reconocer que él era un ladrón. El buen ladrón fue capaz de reconocer que él había pecado. El buen ladrón fue capaz de reconocer que él se había robado el dinero de muchas personas, pero estaba delante de aquel que podía darle la gran salvación, que es Jesús. Usted y yo hemos tenido desaciertos, muchísimo. ¿Cuál de nosotros no ha faltado a Dios? ¿Cuál de nosotros no ha fallado? La diferencia está en reconocer nuestros pecados y que tengamos un arrepentimiento verdadero y real. Dios nunca rechaza ni va a rechazar un corazón, un hombre, una mujer que se humilla delante de Dios y se arrepiente. Dice la palabra de Dios que Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. De ahí entonces que estoy haciendo la pregunta: ¿qué implica tener a Jesús como el Rey de mi vida? Lo primero es, ¿cuál es el primero? Arrepentimiento humano. Y le puse la imagen de los dos ladrones. Uno no se arrepintió y uno se arrepintió, y fruto de ese arrepentimiento recibió el reino de Dios, recibió entrar al paraíso, entrar a la gloria de Dios. ¿Qué implica tener a Jesús entonces como el Rey de mi vida? Primero, arrepentimiento humano y perdón de Dios. Seguimos con la pregunta de reflexión: ¿qué implica tener a Jesús como el Rey de mi vida? Implica aceptar el señorío de Jesús. ¿Qué es lo que implica? Aceptar el señorío de Jesús. Y mi pregunta es: ¿cuál de verdad es el Rey de tu vida? Nosotros nos ponemos muy románticos y decimos: Señor, yo te amo, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Pero muchas veces eso lo decimos ¿de dónde? De la boca afuera. ¿De verdad Jesús tú aceptaste a Jesús como el Rey de tu vida? Aceptar a Jesús como el Rey de mi vida significa que nadie más ocupa el centro de mi corazón. Y la pregunta es: ¿de verdad Jesús ocupa el centro de tu corazón? Yo digo, porque muchas veces dejamos que el corazón de nosotros lo ocupe en primer lugar el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, y también que ellos tengan el corazón de nosotros, pero nada ni nadie puede estar por encima de Jesús en mi vida.
De ahí entonces que el segundo paso es aceptar a Jesús como el Rey de mi vida, diciendo entonces que ya nadie más está en el centro de mi vida, porque mi corazón, mi vida, mi centro, ¿le corresponde a quién? A Jesús. Entonces la pregunta que estamos reflexionando es, ¿qué implica tener a Jesús como el Rey de mi vida? Lo primero es arrepentimiento y perdón de Dios, y lo segundo, aceptar el señorío de Jesús. ¿Qué implica tener a Jesús como el Rey de mi vida? En tercer lugar, implica renunciar a todos los falsos reyes que tenemos. Tercero, ¿qué es? Renunciar a todos los falsos reyes que tenemos. Ojo, los hermanos separados nos acusan a nosotros de que nosotros somos idólatras. Pero le digo algo, la idolatría real, ¿sabe dónde que está? ¿Dónde que está? Entonces, de hoy en adelante, mis hermanos, debemos firmemente renunciar a todos los reyes que hemos puesto en nuestra vida. Que nadie ocupe el primer lugar fuera de Dios en mi vida. Renunciar a todos los hombres. Se ponen a inventar, por ejemplo, y se ponen a meterse en asuntos de brujería. Y por ejemplo, cuando tú vas a un lugar de eso de brujería, tú estás diciendo que tú le estás dando tu reinado ¿a quién? A eso. Cuando tú descuidas tu vida espiritual, tu vida de iglesia, por tu familia, por tu esposo, tú estás diciendo que el rey de tu vida es tu esposo, tu esposa, tu hijo. Y nadie puede ocupar, reitero, el primer lugar en mi vida fuera de Jesús. ¿Qué implica entonces tener a Jesús como el rey de mi vida? Primero, arrepentimiento. Segundo, aceptar el señorío de Jesús. Tercero, renunciar a todos los falsos reyes que tenemos. Cuarto lugar, ¿qué implica? Y ya por último, voy terminando ya. Cuarto lugar, proclamar con las palabras y las obras el reinado de Jesús. Suena lindo, ¿verdad? Proclamar con las palabras y las obras el reinado de Jesús. En pocas palabras, proclamar el reinado de Jesús con las palabras y con las obras implica coherencia de vida. Que mis palabras vayan acompañadas de mis obras. Que una cosa sea lo que yo digo. Cuando una cosa es lo que yo digo, una cosa que yo hago, significa entonces que no estoy proclamando coherentemente el reinado de Jesús. De ahí entonces que proclamar con las palabras y con las obras que Jesús es mi rey es tener una vida con coherencia de vida. Coherencia entre lo que hablo y lo que yo hago. Si nos revisamos, ya yo puse ya una cámara ya en el corazón de ustedes, señores, y la falta está ahí, en que una cosa es lo que decimos y una cosa es lo que hacemos. Con lo que decimos y lo que hacemos, lamentablemente, estamos muchas veces diciendo que Jesús no es nuestro Rey. Que ojalá en el día de hoy tomemos una decisión firme de que de verdad las palabras y las obras proclamen el reinado de Jesús. Termino con una historia que me imagino que ustedes la han escuchado. Llega un obispo. ¿Quién llegó? Un obispo a la casa de unos evangelizadores. Y cuando llega a esta casa, pues hay un cuadro ahí de Jesús. Y cuando está este cuadro ahí de Jesús, salta la señora, me parece la señora, dijo: señor obispo, ese cuadro tiene 30 años ahí. Y dijo el esposo: es verdad, el cuadro tiene 30 años ahí, pero apenas hace un año que está en el centro aquí.
¿Me escuchan, verdad? ¿Me entienden, verdad? Padre, yo tengo 50 años yendo a la iglesia. Gran cosa. Padre, gran cosa. La pregunta es, ¿cuándo tú permitiste que Jesús esté ahí?